Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día jueves 12 de enero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Repito, aunque hoy diversos funcionarios de la UNAM se conduzcan con falta de probidad en el asunto de Yasmín, bueno, quienes manchan su nombre son ellos, no la UNAM. Por lo tanto, orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. En este video vamos a hablar sobre que la deshonesta, ignorante y cínica Yasmín desprestigia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mientras siga siendo ministra. ¿En qué momento dejará Yasmín de desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Cuando en un acto sorpresivo de dignidad renuncie al cargo de ministra, o cuando el resto de los ministros, los 10 restantes, promuevan la destitución de Yasmín como ministra por lo menos tener mala reputación al día de hoy, de acuerdo a todo lo que hemos visto que hizo Yasmín en 1987 y a todas las mentiras que ha dicho en los últimos días de diciembre del año pasado y a todas las tonteras jurídicas que hizo, como por ejemplo presentar una denuncia por plagio en contra de Edgar Ulises, cuando dicho delito, cualquier abogado lo sabe, la acción penal estaba prescrita. ¿Sí está claro? Entonces, pues, mientras Yasmín no deje de ser ministra de la Suprema Corte, está llenando de porquería el nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Y bueno, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro más alto tribunal, el que dice la última palabra, deben fungir como ministros verdaderos expertos en derecho, pero además que tengan una trayectoria verdaderamente intachable, que tengan buena reputación, si está claro. Y al día de hoy, 12 de enero del año 2023, después de que ayer la UNAM resolvió que Yasmín fue quien plagió la tesis de Edgar, esa reputación, por lo que hizo en 1987, se hace añicos, se viene al suelo, al piso, ¿sí está claro? Pero por otro lado, lo que hizo en diciembre del 2022, en donde negó categóricamente haber plagiado la tesis, en donde sostuvo con contundencia que su tesis era la original, que fue el otro alumno el que le copió la tesis, en donde de manera irresponsable y egoísta hizo que varias personas mintieran con tal de salvarla. Ítalo Morales, que tuvo que decir algo, sabrá Dios qué dijo, porque nunca se dijo, se ha publicado qué fue lo que dijo, pero con tal de limpiar su nombre, no le importó manchar el nombre de Ítalo Morales, que ya por su edad debiera estar tranquilo en su casa y no andar metido en esta clase de problemas por culpa de una deshonesta. El maestro de su examen profesional, Javier Carrión Hernández, otra persona que se vio a manifestar, no, que la tesis de Yasmín es la correcta, y que hoy sabemos que mintió ese maestro. Desde luego la impresentable maestra Marta Rodríguez Ortiz, realmente vendedora de tesis, traficante de tesis profesionales, ¿verdad? Una persona deshonesta que no debe permanecer como maestra de la UNAM, ¿verdad? ¿Qué valor puede tener el dicho de esa persona? Máxime que la prueba adecuada para desvirtuar el plagio era la documental, el cotejo entre ambas tesis, primero para demostrar que no eran iguales, que no había copia, o
si resultaban iguales, para demostrar que ella era la que escribió la primera tesis y que a ella le copiaron, lo que finalmente, estudiando con detalle todas las pruebas que tuvo a su alcance, la UNAM resolvió expresamente que quien plagió el trabajo fue Yasmín. Entonces, esta resolución de ayer echa por los suelos la reputación de Yasmín, tanto por lo que hizo en 1987, como por lo que acaba de hacer en diciembre del 2022, en donde mintió a más no poder. Aquí voy a mencionar algunas de las mentiras que Yasmín dijo sin ningún rubor, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, y que hoy con la resolución de la UNAM queda claro que son mentiras, ¿verdad? Niego terminante y categóricamente los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura. Esto lo dijo el 25 de diciembre. Falso totalmente, ya se sabe que no fue supuesto plagio, sí hubo plagio y fue ella la plagiaria. Por lo tanto, su negativa se destruye por completo. Mi tesis es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde 1985. Falso. Otros señalamientos falsos que ayer fueron desvirtuados con la resolución de la UNAM. Mi tesis de licenciatura es original. Falso otra vez, ¿verdad? Y luego las declaraciones que rindieron Marta Rodríguez Ortiz, el doctor Hugo Aítalo Morales y el maestro Javier Carrión Hernández, todas fueron declaraciones falsas, porque ya ayer la UNAM resolvió que la tesis plagiada es la de Edgar y que la plagiadora es Yasmín. O sea que a esta señora Yasmín no le importa ensuciar el nombre de los demás. Ítalo, Javier Carrión, bueno, Marta Ruiz está en el lodazal ella, pero de los otros dos no le importó llenar de porquería su nombre con tal de ella egoístamente tratar de salir adelante, sabiendo Yasmín en todo momento que ella fue la que plagió. O sea, esto no tiene vuelta de hoja. Ella sabía que era la plagiadora. Por eso se quedó muda tantos días, hasta que seguramente algún abogado ahí mañosón la asesoró, pero la asesoró con pura tontería, que también en ese lodazal en que estaba metida Yasmín, pues no se podía hacer gran cosa, ¿verdad? Más que ofrecer declaraciones falsas como los de estas tres personas, ¿verdad? Que si esas declaraciones sobran en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México, se les puede denunciar penalmente por rendir falsedades en declaraciones ante autoridad distinta de la judicial. Luego dice que yo soy la primera interesada en que se esclarezca esta situación en su totalidad y se compruebe la verdad. No era la principal interesada. Por eso decía mentiras y por eso ofreció pruebas falsas. He denunciado ante la fiscalía correspondiente el supuesto plagio de mi proyecto de tesis. Denuncia que no procedía porque el delito cometido en 1985 ya se había extinguido por prescripción. Aparte de que el delito no lo cometió Edgar Ulises, sino lo cometió ella. Aquí vemos cómo el presentar una denuncia por un delito respecto del cual ya plagió la acción penal, ya se extinguió por prescripción la acción penal, pues es una tontería que no hace un abogado que conoce las leyes y que ejerce el derecho. Pero sí lo puede hacer una ministra, porque para ser ministra no requieres de conocer la ley, más que te nombre el presidente y te apruebe el Senado. Así seas un tarugo, con esos dos requisitos ya estás de ministro, ¿verdad? En otra comunicación del 30 de diciembre sigue mintiendo. Dice que como mujer íntegra creo en la transparencia y en la honestidad. De acuerdo a la resolución de ayer de la UNAM, queda claro que Yasmín no es una mujer íntegra, que no es transparente y que no es honesta. Dice aquí que emite este comunicado para demostrar que la verdad está de mi lado. Ayer se demostró que de su lado está la mentira, la falsedad, el engaño. No está la verdad, ¿verdad? Más adelante dice que únicamente me he enfocado a presentar por las vías institucionales un sinfín de pruebas contundentes que demuestran que soy la autora original de la tesis. Bueno, pues ya quedó claro que las pruebas que presentó Yasmín
no demuestran que ella es la autora original del trabajo, sino que ella copió el trabajo de Edgar Ulises. Esas pruebas que según dice contundentes y que fueron un sinfín, pues nos está engañando en este comunicado, y por otro lado es falso porque las pruebas fueron totalmente insuficientes para demostrar que ella fuera la autora original. La supuesta declaración que dio Edgar Ulises Báez, pues totalmente falso. Él reconoció, él expresó que nunca dijo eso, y menos ante notario público, motivo por el cual Yasmín también metió en problemas a este notario, que levanta un testimonio notarial consignando hechos falsos. Eso configura el delito de documentos falsos, falsificación de documentos. Este notario debiera ser denunciado penalmente por la presunta comisión del delito de documentos falsos, falsificación de documentos, y además se debiera iniciar en su contra un procedimiento administrativo para retirarle la patente de notario. Pues una persona que miente no puede dar fe pública. ¿Qué credibilidad tiene lo que diga ese notario si él, según dio fe de lo que dijo Edgar, que realmente no lo dijo Edgar, ¿verdad? Según la maestra, ella llevó al notario al domicilio de Edgar. Edgar dice, aquí nunca vino, ¿no? Entonces, un notario que se presta a esas argucias falsas, a mentir, no puede tener patente de notario, no puede tener fe pública, y se le debe retirar la patente de notario público y se le debe procesar penalmente por expedir documentos falsos, ¿verdad? Dicen que al que hace lo que no debe, le sucede lo que no cree. Así es que el notario debe ser denunciado penalmente y se le debe retirar la patente, ¿verdad? Y mientras son peras o son manzanas, el nombre del notario ha quedado totalmente sucio gracias a que él deshonestamente trató de ayudar a esta mentirosa, a esta plagiadora, para salir bien librada de este problema que todos conocemos, ¿verdad? A mí me sorprende que, siendo un notario, no respete su nombre y no respete a su descendencia. ¿Cómo es posible que yo voy, con tal de defender a una deshonesta, a manchar mi nombre y el de mi descendencia? Para que vean que no por tener un cargo, una profesión, una patente, ya es uno un sabio. Se cometen tonterías aún siendo notario. Muy bien. El otro alumno reconoció que tomó de mi proyecto de tesis que comencé a elaborar desde el 85. Falso, eso nunca lo reconoció. 3 dictámenes periciales en informática donde acredita que el archivo que contiene mi tesis fue indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre. Eso no estaba a discusión. Esto es una prueba impertinente y eso demuestra que Yasmín, como abogada, no da una. 2 dictámenes periciales en documentoscopía donde se determina que comencé a elaborar mi trabajo desde 85. Falso. Ayer se concluyó que la tesis plagiada es la de Edgar, que se publicó en 86, y la tesis copiada es la que publicó Yasmín en 1987. O sea, falsedad tras falsedad de Yasmín, que ayer finalmente quedaron evidenciadas. Declaración del director del Seminario del Derecho del Trabajo, Ítalo Morales, y del maestro que participó en su titulación, Javier Carrión Hernández. Testimonios y declaraciones totalmente falsas, según lo resuelto el día de ayer. Vemos pues cómo tiene una pobre calidad humana Yasmín, que no le interesa enlodar el nombre de los demás, con tal de ella salir bien librada. Y aquí resulta que enlodó el nombre de los demás, pero es tan mala abogada que los enlodó gratuitamente, porque finalmente el nombre de Yasmín quedó totalmente sucio. Ella es la plagiaria, y esa persona deshonesta es exactamente hoy una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emite las resoluciones de nuestro más alto tribunal, en manos de quienes estamos los gobernados. ¿Quién es la persona deshonesta cuyo voto influye en las resoluciones de nuestro máximo tribunal? Por eso, mientras Yasmín siga siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
el nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá desprestigiado. Yasmín desprestigia a los otros 10 ministros, mientras estos no hagan lo correcto para que Yasmín deje de ser ministra de la Suprema Corte. Yo estoy seguro que todos los ministros ven a Yasmín muy diferente a como la veían hasta el 20 de diciembre. Yo creo que cuando están con ella, aunque le digan ministra, y con mucho respeto, ministra, por dentro han de pensar otra cosa. No lo digo por respeto a ustedes, pero otra cosa muy diferente a señora ministra, ¿verdad? No la ven con respeto, con admiración, como alguien honorable, como alguien digno, sino la ven como lo que es, una persona deshonesta, mentirosa, tonta, que no supo defenderse, que cada vez que abría la boca la regaba más y que cada acción que hacía la enlodaba todavía más. Entonces, ¿cómo se puede mirar con respeto a una persona así? La misma Yasmín, cuando en las mañanas se levanta y se ve al espejo, ya no se ve con el orgullo de que se veía antes, ¿no? Que nadie sabía sus porquerías, ¿verdad? Se arreglaba. Hoy ve a una persona deshonesta, que fue exhibida, que su estrategia de defensa valió para nada y que ya la UNAM la condenó como plagiada. Por eso ni siquiera abre la boca. Si fuera inteligente, si tuviera la razón, ya hubiera hecho comunicados, ya hubiera hablado y defendidose. Pero ya sabe que entre más habla, más se ahoga, más se enreda, más tonteras dice. Por eso necesariamente tiene que guardar silencio. Pues bien, estimados amigos, no basta con que la UNAM haya declarado que Yasmín plagió la tesis de Edgar. Es necesario que la UNAM le retire, cancele su examen profesional, deje sin efecto su título, que le pida a la SEP que cancele el registro de ese título mal habido que se obtuvo sin cumplir con los requisitos de ley, que cancele la cédula profesional y que con base en eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que canceló el título de licenciado, debe cancelar el de doctor y el de maestro. Porque los títulos de doctor y de maestro, para que se ostenten legítimamente, tienen que estar sustentados con un título de licenciado. Si no hay título de licenciado, el de doctor se cae, el de maestro se cae, entonces no tiene ningún título profesional esta Yasmín. Y que con base en ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revoque el nombramiento de ministro. ¿Cómo? Que vean que la legislación aplicable. Si yo fuera ministro ya estaría estudiando cómo quitar a esta Yasmín. Ese es trabajo que deben hacer los ministros. Antes de andar juzgando a los demás, que juzguen a su compañera. Dicen que el buen juez por su casa empieza. ¿Sí está claro? Entonces deben destituirla de ministra. Sí se puede y lo vamos a demostrar en otro video, ¿verdad? Claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades legales para destituir a Yasmín. No es cierto que no tenga y lo vamos a demostrar plenamente en un video posterior. Mientras Yasmín siga siendo ministra, la resolución de ayer de la UNAM ensucia más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque antes de esta resolución, por lo menos los ministros tenían la excusa de que todavía no se resuelve. Hoy ya se resolvió. Hoy ya se resolvió que Yasmín plagió la tesis de otro, ya no hay pretexto. Hoy los ministros de la Corte deben actuar con dignidad y correr de la Suprema Corte de Justicia a esa persona indigna que con sus deshonestidades pasadas y actuales del diciembre del 22 ensucia totalmente el nombre de nuestro más alto tribunal. Vamos a ver cuál es la opción de los ministros. Defender el buen nombre de la Suprema Corte, de donde reciben el sueldo que les permite vivir con mucho lujo, o defender los intereses mezquinos de una persona deshonesta de nombre Yasmín Esquivel Moza. Nos vemos en el próximo video. Mucho te agradeceré que le des like a este video y que lo compartas con todos tus contactos en todas tus redes sociales para que esta información llegue a más mexicanos y hagamos presión para que tanto la UNAM le retire
el título profesional, la SEP le cancele ese registro y le cancele su cédula profesional, y los ministros la retiren de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No permitamos, mexicanos, que nos jueguen el dedo en la boca impunemente. Nos vemos en el próximo video. Sean muy felices.